Bueno, uno de los temas, entre tantos, aparte del diésel, la falta de diésel, la falta de dólares, los límites o los engorrosos trámites para exportaciones en los que el gobierno ha ido trabajando este último tiempo, todos esos temas que están en mesa y que van a ser tratados, que la ministra dice que hay predisposición para escuchar. Entre esas peticiones, también está el de la autorización del gobierno nacional para el uso de la biotecnología en la producción agropecuaria. ¿Qué es la biotecnología? ¿Por qué hay sectores que se juegan y exigen la biotecnología y otros sectores que dicen no podemos abrirnos a la biotecnología así como se plantea? Pero ¿cuáles son las razones para que unos estén de acuerdo con biotecnología y otros la rechacen como realmente un fantasma de esos que espantan? Estamos en contacto para conocer un poco más sobre la biotecnología. Estamos en contacto vía Zoom con el doctor Cristian Carrasco. Él es docente de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Doctor Carrasco, muy buenas tardes. Digavisión. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, le escucho perfectamente. Doctor, perfecto. Estamos aquí en el tema el país está en la discusión del tema de la biotecnología. Y hay preguntas porque hay quienes pueden entender un poco más, otros entender un poco menos, pero frente a estos y aquellos hay el problema de realmente qué es la biotecnología y cómo podemos, recuperar cuál es lo productivo, lo bueno de la tecnología y cuáles podrían ser las secuelas o las cosas negativas que puede arrojar para el país la biotecnología. ¿Nos puede ilustrar, por favor, doctor? Claro que sí. La biotecnología es un área donde se utilizan organismos vivos, generalmente para un bien o servicio, con base en la tecnología, un estudio genético, un estudio de sus genes, de cómo funcionan esos genes, de cómo interactúan esos genes, con base al funcionamiento, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros mismos somos propicios a aquello. En ese aspecto, mencionarle que el aspecto positivo, sin duda, del avance biotecnológico, no solamente en la región, sino en nuestro país, permitiría responder, por ejemplo, romper el tema de la frontera agrícola. Aumentaríamos la productividad de ciertos alimentos que por el momento no tienen los requisitos necesarios para uno adaptarse, para aumentar su producción, para poder tener un efecto en contra del cambio climático, y donde ya con base a este estudio preliminar que se hace, por ejemplo, en un cultivo, se pueda ir mejorando y el mismo cultivo vaya mejorando en el transcurso del tiempo, pero con base a estudios. Sin duda, sí, doctor. Sí, por favor. Como quiera que estamos conversando con el gran público, entre quienes hay entendidos, hay a favor y en contra, y hay otros que sencillamente están ávidos de entender que. Pregunto, así a quemarropa, ¿la biotecnología es buena o es mala? Para empezar. Es buena. Es buena. Absolutamente es buena. ¿Por qué es buena? Eso le doy un ejemplo. Todos consumimos pan, ¿no es cierto? Proveniente del trigo. El trigo lo importamos de la Argentina generalmente. Y en este caso, el trigo ya es un alimento transgénico. Entonces, no ha pasado, si usted evalúa el tema y a la población, algún problema al comer el pan, por ejemplo, que proviene básicamente. Entonces, básicamente, la biotecnología, especialmente en las últimas décadas, ha tenido un avance relevante. Previo, por ejemplo, hace 20, 30 años, donde posiblemente habían algunos compuestos que mencionaban que supuestamente iban a tener un efecto en la salud. Eso se ha ido mejorando y con base a este ejemplo que le doy, que es el cotidiano vivir de cada ciudadano que consumimos trigo,
que consumimos el pan, no ha tenido un efecto en la salud en nuestra población. Pero, a ver, le pregunto, doctor, ¿es cierto que al ser una semilla, al utilizar en la biotecnología, se usa la semilla genéticamente modificada? Esa producción, si bien es cierto que los productores dicen vamos a poder enfrentar la sequía, vamos a poder enfrentar muchos fenómenos, plagas, y que de lo que producimos hoy, digamos, 1 en 1 hectárea, con la biotecnología vamos a poder producir 3 veces más. Pero este producto genéticamente modificado ya no tiene semilla, ya no puede producir, hay que depender del proveedor de semillas. ¿Es esto cierto? ¿Es correcto? Es eso cierto, es correcto. Pero también mencionarle, ya existen áreas, tanto en Santa Cruz, o expertos que se han ido capacitando en el transcurso ya 2 décadas, por ejemplo, acá en La Paz, ya han ido trabajando, formándose en el exterior, expertos que puedan ya trabajar. Y una diferencia también importante es aclarar. La importación de un cultivo repercute básicamente en el efecto que pueda tener en ese suelo. Es diferente desarrollar un cultivo propio nuestro con base a esta tecnología. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque aquí se toman en cuenta las condiciones ambientales, las condiciones del suelo, y obviamente este tema debe tener un control, como usted mencionaba al inicio, también desde un marco de vista jurídico. Porque ese aspecto no es solamente cultivar el cultivo, por más que lo desarrollemos o lo importemos, simplemente hay que seguir un programa rígido que no repercuta, por ejemplo, en cultivos nativos. Pregunto, doctor Carrasco, y esta es una pregunta así que la traigo un poco de los pelos. Si la semilla genéticamente modificada ya no, la producción con la semilla genéticamente modificada ya no produce semilla, ya no tenemos con qué continuar la cadena productiva, tenemos que seguir dependiendo de los proveedores. ¿No pone eso en riesgo en algún momento, a mediano, a largo plazo, nuestra absoluta dependencia para la seguridad alimentaria de proveedores que están no sé dónde, en Monsanto, etcétera, etcétera? Eso es. Ya no el campesino que ahora, por ejemplo, produce su maicito y que se guarda en su bolsita, una buena bolsa de semilla para la próxima. Ahora tendríamos que ser dependientes de los proveedores. Mi pregunta y mi preocupación, ¿podría en algún momento, a largo plazo o a mediano plazo, hacernos dependientes en el tema de la seguridad alimentaria de los que quieran, puedan, tengan la semilla para nosotros? En cierta manera, depende mucho también del tema, como yo en realidad con la experiencia y con base a otros países que han desarrollado, sería un progreso mixto en realidad. Obviamente la dependencia tecnológica la tienen estas empresas internacionales, pero también el tema va de cómo en realidad el cultivo se vaya desarrollando en el transcurso del tiempo. Y por eso vuelvo a mencionar, el programa de biotecnología en todos los aspectos, en el caso de los alimentos transgénicos, cultivos transgénicos, debería tener un programa integral con los productores. Al inicio tal vez se podría depender de un cultivo, de una semilla transgénica, como usted menciona, pero a su mismo tiempo se debería desarrollar, por eso el programa biotecnológico no es simplemente, y ahí viene claramente su duda, lo implementaremos mañana. Este es un proceso que debería empezar tanto en el sector industrial con los productores, con la academia, como el caso que yo pertenezco a la universidad y otras universidades que también tienen este aspecto o esta experiencia, y de esa manera poder integrar un programa real. Porque como usted mencionaba, y ese es un aspecto también con base a mi experiencia con otros investigadores, obviamente si somos dependientes a comprar estas semillas, vamos a tener básicamente una dependencia tecnológica y obviamente de alimentos, ¿no? Pero vuelvo a mencionar, nada asegura que estos cultivos en los suelos que tenemos van a reproducir los mismos resultados
que las empresas, en este caso las transgénicas, quieren vendernos. Es un proyecto que hay que desarrollarlo localmente. Y le comento, le vuelvo a resaltar este tema, que hay ya expertos en nuestro país que se han ido capacitando durante varios años en estas áreas. Doctor Carrasco, tenemos información de que el trigo con la semilla genéticamente modificada genera la proteína del gluten, una proteína que el cuerpo no puede digerir y provoca inflamaciones en el organismo que después derivan en una serie de cuadros o afecciones. ¿Tiene algún conocimiento al respecto? Bueno, no soy experto en esta área, pero básicamente este es un producto que ha tenido una respuesta que en realidad no todos nosotros como seres vivos podemos consumir el gluten. Tiene un efecto, como usted lo mencionaba, pero no hay que buscar básicamente que otros puedan aceptar o tienen en este caso la digestibilidad de consumir el gluten, no en un 100%. Pero básicamente no podemos echar el efecto a un compuesto que puede existir naturalmente. Ese no es un producto de un alimento transgénico, sino en realidad posiblemente incluso hay alimentos que contienen gluten naturalmente. No se olviden, y eso hay que aclarar, que un alimento transgénico, o en este caso la modificación genética, es lo que ocurre en la naturaleza. Es un proceso natural. Lo que hace básicamente la biotecnología es acelerar ese proceso, identificar genéticamente dónde en realidad básicamente se pueda tener, por ejemplo, una mayor producción, y solamente es replicar con base a estudios tecnológicos lo que hace la naturaleza. Doctor Carrasco, ¿y cómo queda el suelo? ¿Es cierto que después de utilizar semilla transgénica, por decir, siembro 5.000 hectáreas de semilla genéticamente modificada, ¿cómo queda el suelo? ¿Es cierto que después no puedo usar este mismo suelo para usar la semilla tradicional? Vuelvo a recalcar, y tal vez a manera de explicación, el programa biotecnológico no solo son semillas. Tendríamos que hablar de un programa de producción de bioinsumos. Los bioinsumos podrían actuar como fertilizantes o como nutrientes naturales. El suelo tiene microorganismos. La microbiología, parte de la biotecnología, estudia esos microorganismos nativos que naturalmente dosifican nutrientes. Entonces, ¿cuál sería ahí el programa integral? Uno, la semilla que se desarrolle. Segundo, el tema de biofertilizantes, que también es parte de la biotecnología con el desarrollo de bioinsumos. Que tengo conocimiento también, el gobierno tiene un programa de bioinsumos que no sé en qué desarrollo está actualmente. Y eso consiste en un programa integral. Hay que diferenciar y informar a la población que la biotecnología no solamente son semillas genéticamente modificadas. Y ahí viene el programa integral de biotecnología. Si quiero tener una productividad, una producción alta, obviamente demanda un consumo de nutrientes provenientes del suelo. ¿Cómo dosifico esos nutrientes del suelo? Con bioinsumos naturales. Igualmente esto lo hacen, por ejemplo, con fertilizantes líquidos, algunas poblaciones que extraen básicamente de plantas y dosifican al suelo de nutrientes. No fertilizantes líquidos, no fertilizantes químicos, perdón. Eso sí ha abocado a un desarrollo no sostenible en el tiempo. Al hablar de programa de biotecnología, debemos enfocarnos a un programa integral, desde el suelo, desde las semillas hasta lo que se va a producir. Doctor Carrasco, por lo que usted dice, entiendo entonces que no es tan fácil como decir que autorice, porque está hablando de un programa integral, perdóneme, y también ha dicho se debería hacer esto, o sea, me está hablando de todo un proceso, o sea que no es tan fácil como el bloqueo de San Julián que le da 10 días, 24 horas al gobierno para que apruebe y le pegue la firma y sí se usa, o sea, no había sido así, o sea, hay muchas cosas por considerar todavía, porque no es solo usar como decía usted, la semilla genéticamente modificada. Habría, en la explicación que escucho de usted, una serie de medidas integrales. O sea que no estamos en lo correcto cuando la gente de San Julián
bloquea y dice que quiere que ya el gobierno le ponga la firma para que empiecen a poder trabajar con la biotecnología. Eso es lo que he entendido, doctor. Así es, porque además en un cultivo se debe hacer un control del mismo. La pregunta es ahí, empezamos con los cultivos, pero ¿cómo controlamos la evolución de ese cultivo? Entonces ahí necesitamos laboratorios especializados, expertos especializados que coadyuven el tema de esa producción, que verifiquen básicamente que ese alimento tiene en realidad el requerimiento de calidad o los nutrientes que básicamente ha comprometido básicamente el uso de esa semilla. Vuelvo a mencionar, le mencionaba el tema uno de conocimiento, pero también yo sugiero que también se acuda a expertos que puedan construir un programa y, por ejemplo, un cultivo va a tener ciertos requerimientos debido a sus condiciones ambientales, al suelo y todo eso, y ese va a tener un programa específico para ese cultivo. El tema de rotación de cultivos, todo ese tema, un programa, debe ser un programa integral que conforme básicamente el incremento o en este caso la implementación de cultivos transgénicos. Doctor, para terminar y agradeciéndole su paciencia, tengo una pregunta que por la importancia del que plantea la interrogante no quiero dejarla pasar. La pregunta que nos hacen es que por favor el doctor Carrasco nos ilustre cuál es la diferencia entre biotecnología y transgénico. Entiendo que el transgénico es un resultado de la biotecnología, pero en su ilustración, doctor. Efectivamente, la biotecnología, claramente ustedes lo mostraban, y eso para ser claro, al inicio de la entrevista, la biotecnología aboca varias áreas, que son biocombustibles, el tema de mejoramiento genético, el tema de biofármacos, el tema de todo lo que son varias áreas. Entonces, un producto de ellos justamente son los alimentos transgénicos, pero ya con un control genético que permita controlar y disminuir algún compuesto o algún efecto secundario que posiblemente hace 50 años no se podía controlar. Muchas gracias, doctor Carrasco. Le agradezco su honestidad intelectual, su capacidad científica para contestarnos estas preguntas que en este momento son preguntas bien calientitas, porque fíjese usted, hemos tenido un bloqueo de 11, 12, 13 días, no sé cuánto al final, pero una montonera de días con daños terribles a la economía, porque los productores de la zona de San Julián estaban exigiéndole al gobierno que firme el uso de biotecnología. Y después de escucharlo a usted, podemos darnos cuenta que no es así como agarrar y firmar. Está hablando usted de sí el uso de la biotecnología, de la semilla transgénica en este caso, en el campo del agro, para poder producir y producir más, pero no había sido solo así. Hay muchas otras cosas que tendrían que hacerse para poder acceder a este sistema. Y en medio de eso quedan las grandes interrogantes entre los que están de acuerdo y los que no lo están. Doctor, muchas gracias por su atención y su amabilidad para contestar las preguntas respecto a este tema. Muchas